Hay procesos que son comunes a la vida de todos los seres humanos, que todos los seres humanos en algún momento tenemos que atravesar y generalmente los atravesamos en un rango etario similar entre unos y otros, independientemente de cuál sea nuestro contexto cultural. Y uno de esos procesos tiene que ver con el reconocimiento y la transformación de la relación que tenemos como individuos con nuestra propia sombra. La sombra personal es un concepto que desarrolló Carl Gustav Jung que resulta muy nutritivo para el proceso de introspección, sanación y transformación que hacemos todos los individuos. ¿Por qué? Porque nos conecta con una parte del yo que existe para todos los seres humanos y que necesita ser vista. Necesita ser vista porque si no tiene consecuencias. Entonces, en este video en particular vamos a ver juntos de forma bien concreta de qué forma podemos reconocer nuestra sombra, cómo asimilarla, cómo usarla a nuestro favor y de qué forma entonces relacionarnos de una forma emocionalmente más saludable con nosotros mismos y por lo tanto con nuestro entorno. Es muy importante porque muchas veces el no tener asimilada la sombra personal va a traer ansiedad. Entonces necesitamos trabajarla a fondo y poder reconocerla y hacer las transformaciones que creamos necesarias. Y para empezar, quiero leerles una frase que es muy conocida de Carl Gustav Jung que dice: uno no se ilumina fantaseando sobre la luz, sino que haciendo consciente la sombra. Este último proceso, sin embargo, es desagradable y por lo tanto no es popular. Entonces, lo que hacemos con la sombra es muchas veces seguir rechazándola. Y justamente la sombra almacena todos aquellos componentes que rechazamos de nosotros mismos, que no nos gustan, que nos resultan desagradables, que nos avergüenzan o que nos podrían avergonzar si una persona los ve. Si alguien más ve este aspecto mío me podría avergonzar. Incluyen los instintos, los deseos, las fantasías, las cuestiones más primitivas de la mente inconsciente, que quedan encerradas porque justamente no representan a la persona que quiero ser o a la persona que me programaron para ser. Y acá sí aparece ya un contexto, un cierto contexto cultural, incluso religioso, en donde, acorde al lugar en el que nacimos, tiempo y espacio en el que hayamos nacido, entonces esta sombra va a estar cargada de diferentes componentes. Entonces va a tener mucha importancia el ir a revisar esa infancia, ir a revisar ese contexto sociocultural y ese tiempo histórico en el que transcurrió tu infancia para que puedas identificar qué componentes están en tu sombra. ¿Por qué? Porque el primer paso va a ser que los podamos identificar. Entonces, básicamente podríamos decir que la sombra incluye todos los aspectos del ser que no nos agradan, todo aquello que no quiero ser. La sombra representa exactamente a la persona que no quiero ser. Y por otro lado, aparece una palabra que tenemos que mencionar sí o sí en este video, que es el ego. Tenemos que mencionarlo porque el ego tiene el ideal de ser. El ego es aquella parte interna de nuestros procesos psicológicos que va a crear las estrategias para ser de determinada forma, para exponerme al mundo de determinada forma, para crear estrategias que me ayuden a sobrevivir en el mundo. Y sobrevivir incluye no sufrir, no sentir dolor, no exponerme a peligros emocionales también. Entonces, mientras el ego juega estas estrategias y me permite interpretar un determinado personaje, lo que va a hacer también es ocultar la sombra. Porque evidentemente la hipótesis interna, la hipótesis mental sería: si muestro mi sombra, no voy a ser aceptado, no voy a ser amado, voy a ser rechazado, voy a ser humillado, etc. Y esas son heridas muy fuertes que se viven en etapas de la infancia muy tempranas y que por lo tanto la susceptibilidad, la sensibilidad con las que vivimos esas heridas nos marcan profundamente y no queremos revivirlas. Por lo tanto, el ego me ayuda a crear estrategias para prevenirlas y escondo todo aquello que creo que debo esconder, inconscientemente creo que debo esconder, en aquel acúmulo que representa la sombra. Todo lo que no quiero ser. Entonces, les voy a leer otra frase de Jung, es un poco más larga, pero es sumamente interesante porque lo aclara y lo ejemplifica muy claramente. Y dice: lamentablemente,
no cabe duda de que el hombre es, en general, no tan bueno como imagina o desea ser. Todo el mundo lleva consigo una sombra, y cuanto menos encarnada está en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. En cualquier caso, constituye un obstáculo inconsciente que frustra nuestras mejores intenciones. Es súper importante lo que está diciendo acá, porque justamente acá marca la distinción que se hace entre el ideal del ego y la sombra. Y esta es la lucha interna que existe muchas veces, y por eso les mencionaba la ansiedad, porque por un lado está el ideal del ego, de quién soy, quién debo ser buena persona y todo lo que eso incluye. Todos queremos reconocernos como buenas personas. Y por otro lado están los deseos, las fantasías, todo lo que nace como instinto primitivo de la sombra, pero que lo escondí por algún motivo. Y ojo, que esto puede ir variando por los contextos en los que fuimos criados, como les había mencionado. Y más se van a aparecer las sombras dentro de cada contexto familiar. Y más se van a aparecer dentro de un determinado contexto cultural y religioso. Y por lo tanto más distintas pueden ser las sombras cuanto más nos alejamos en intimidad de estos grupos de personas. Entonces quizás dentro del mismo núcleo familiar aparece como sombra, dentro de los componentes de la sombra personal, el ser frontal, el decir las cosas de frente, el ser transparente, y por lo tanto puedo considerar que rechazo justamente a personas que lo hacen, porque yo no me lo permito, porque yo lo reprimo, porque yo no me permito quizás decir las cosas de frente, porque eso está mal visto según mi núcleo familiar. Entonces lo escondo y lo reprimo en la sombra. Sin embargo, me nace como instinto, lo reprimo y quizás cada tanto, en ciertas circunstancias, nace espontáneamente ese aspecto de mi sombra y después aparece justamente la culpa porque fui alguien que no debía ser, porque dejé salir a la luz, dejé ver al mundo un instinto primitivo que oculté en la sombra, que lo rechacé, que lo reprimí, porque eso es lo que se me indicó en mi núcleo familiar, y de pronto después siento esta culpa justamente por encarnar en realidad un aspecto que es exclusivamente humano. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que también lo menciona, ¿no? Todos tenemos una sombra, todos tenemos una sombra, con diferentes ingredientes. Algunos coinciden más, otros menos, algunos más fuertes, otros más débiles, más suaves, pero todos la tenemos. Y es muy importante reconocerla, porque si no, pueden aparecer estos episodios bruscos en donde aparecen aspectos de la sombra, puede aparecer después la culpa, puede aparecer la ansiedad, como les mencionaba, por la lucha interna que existe entre el ideal de quién debo ser y aquello que yo escondía en la sombra. Pero ya vamos a ver más adelante en el video cómo podemos hacer un buen uso, un uso interesante de estos aspectos de la sombra, que son personales, que te corresponden y que los podés usar a tu favor, especialmente partiendo por aceptarlos. ¿Por qué? Porque como individuo sos un todo único, pero esa individualidad que tenés, que es única y quizás estás en proceso de descubrirla y de verte con más y más claridad a vos mismo, esa individualidad también incluye tu sombra, porque tu sombra es única. ¿Puede parecerse mucho a la sombra de los miembros de tu núcleo familiar? Sí, seguramente, pero no deja de ser algo que conforma tu individualidad. Y con esto vamos a avanzar en el video. Algo muy importante con esto que les decía de la lucha interna que se genera entre el ideal del ego, la buena persona que debo ser, y la sombra, tenemos que tener en cuenta que si yo no la hago consciente, como Jung sugiere, la voy a estar proyectando afuera, la voy a proyectar en los demás. ¿Por qué? Porque verla en mí mismo, reconocerla como propia, puede ser un proceso muy doloroso. Puede ser que se genere mucho rechazo, mucha resistencia, por eso lo guardé en la sombra. Y entonces verlo es muy difícil porque no es la persona que quiero ser, no es la persona que me dijeron que tenía que ser. Entonces es complejo y lo que hago es ponerlo afuera, lo proyecto en las demás personas. Por eso es muy interesante que empieces a prestar atención a qué aspectos de las demás personas criticás, juzgás, rechazás, qué aspectos de las demás personas no te gustan, qué personas decís que te caen mal, ¿no? Porque entonces ahí vas a tener información de lo que es tu sombra, que es un aspecto tuyo. Y puede ser que no elijas
encarnar esos aspectos, que los reconozcas y los veas con claridad y sin embargo no los elijas. Pero acá no se trata de elegirlos, sino que de reconocerlos, porque van a ser siempre parte de todas las personas, ¿sí? Todos vamos a tener siempre una sombra. Y cuanto mejor, más sanamente nos relacionemos con ella, entonces mayores van a ser los beneficios de la relación con nosotros mismos y de todo lo que construimos a nuestro alrededor y con las demás personas. Algo interesante, y acá vuelvo a mencionar al ego, es que lo que va a hacer el ego es buscar un balance entre la gratificación de sus deseos, ¿sí? Lo que anhela, y por otro lado, el seguir sosteniendo su ideal, su imagen ideal. Entonces, lo que va a hacer como estrategia, que les había mencionado que el ego es aquella estructura psicológica que se maneja con estrategias. Entonces, una de las estrategias va a ser justamente el justificar una acción, justificar lo que estoy haciendo o diciendo, incluso justificar lo que pienso o lo que siento para poder seguir mi instinto, mi deseo, mi impulso, pero seguir sintiéndome buena persona. Entonces, ojo, este es un aspecto del discurso interno al que le tenemos que prestar muchísima atención, porque si no, permanentemente voy a estar justificando en mi discurso interno y entonces no hay evolución personal. Hay algo muy claro que menciona Jung y es que no puede haber una sana evolución personal, una completa evolución del ser si no reconozco mi sombra. Y si yo me sigo justificando, si sigo poniendo excusas, si sigo buscando un camino alternativo para justificar lo que en realidad siento o deseo o aquel impulso, entonces no voy a estar haciendo una maduración espiritual que me permita realmente generar ese ser auténtico que nací siendo, que es algo que mencionamos mucho en el canal, ¿no? Como el volver a ser uno mismo, el volver a ser quien nací siendo, y para eso necesito conectar con esta sombra que se ocultó adentro mío. Entonces, cuando identifico estas estrategias, cuando yo estoy creando estrategias en mi discurso interno, puedo reconocer claramente que evidentemente estoy intentando seguir reprimiendo aquello que está en la sombra. No quiero verlo. Si sí quisiera verlo, o si no tuviera problemas, conflictos internos con ver lo que hay en la sombra, entonces no necesitaría poner excusas. No necesitaría una justificación. Y esto hago bastante hincapié porque es algo que pasa muy a menudo. Acá tenía otra frase de Jung para compartirles que dice: la sombra es aquello que la persona no desea hacer, que es algo que de todas formas ya les mencioné. Y algo muy importante es que lo peligroso de la sombra, cuando no la hacemos consciente, cuando no elegimos verla, es no solamente que la vamos a proyectar en las demás personas, sino que va a influir en cómo nos relacionamos con esas personas, porque entonces yo puedo estar generando juicios internos acerca de esa persona basados en la subjetividad de la carga que reprimo en mi sombra, y eso va a influir en cómo yo le hablo a la persona, en cómo recibo lo que la persona me dice, en cómo interactúo con esa persona, ¿sí? Entonces va a afectar tus relaciones y posiblemente, si no estás haciendo consciente tu sombra, posiblemente esté influyendo también en las relaciones más cercanas. Imaginemos una relación de pareja en donde ambos cargan con su sombra, no son conscientes de ella, simplemente van proyectando su sombra en su pareja, y esto puede ser realmente un desafío para ese vínculo, hasta el momento en el que le ponemos conciencia. Cuando yo le pongo conciencia a mi sombra y por lo tanto aceptación, entonces voy a poder aceptar la sombra del otro. Y ya no voy a estar privándole la libertad a la otra persona de encarnar su sombra, de reconocer que evidentemente es un ser humano y tiene una sombra. Entonces puedo ser más tolerante conmigo y más tolerante con las demás personas. Y desde ese lugar se construyen relaciones de todo tipo que son completamente diferentes y que son emocionalmente mucho más saludables, y los resultados que van a ir obteniendo en todos los ámbitos de su vida, porque todo el tiempo estamos interactuando, van a ser mucho más nutritivos. Así que este proceso es súper importante. Y por otro lado, además de proyectarla, tenemos que tener en cuenta que esta sombra, estos aspectos que están escondidos en la sombra, van a entrelazarse en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en la forma en la que experimentamos la vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, de forma, aquello que yo tengo guardado en la mente inconsciente,
en este caso hablamos de la sombra, que es parte de la estructura de la mente inconsciente, se va a manifestar de una forma u otra. No van a ser las mismas las palabras que yo elija si estoy desde un lugar en el que reconozco y soy consciente de mi sombra o no. Las palabras van a ser distintas, el tono de voz va a ser distinto, mi expresión corporal va a ser distinta. Y mis pensamientos, mi discurso interno va a ser distinto. Préstenle mucha atención a su discurso interno porque tiene mucha información para darles. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, nos ponemos a la defensiva o nos encontramos criticando a otra persona o nos sentimos atacados, nos sentimos vulnerables por algún comentario o alguna situación en particular, esos momentos, esos instantes particulares que nos generan una incomodidad emocional, a eso le tenemos que prestar atención, porque nos está hablando de la sombra. Y ahí, cuando sentimos esa incomodidad emocional, entonces tenemos que replantearnos por qué aparece esa sensación. ¿Qué es lo que estoy reprimiendo internamente que no me permito experimentar esta situación, lo que está ocurriendo, esta relación, etcétera, desde un lugar en el que puedo aceptar mi sombra, puedo aceptar la sombra de la otra persona, de las otras personas y por lo tanto no estar manifestándola en formas instintivas? Fijémonos que cuando reaccionamos automáticamente frente al comentario de una persona, cuando automáticamente ponemos una excusa, nos justificamos, cuando automáticamente mentimos o automáticamente manipulamos, y es espontáneo. Una persona dice algo y automáticamente respondo de una forma o reacciono de una forma, ¿no? Entonces, a esos momentos espontáneos que sentís que simplemente te nacieron de esa forma, que simplemente ese comentario te tocó algo profundo, emocional en vos. Entonces prestale atención. Aunque no sea en este instante, busca ejemplos de tu pasado que seguramente los vas a encontrar y te pueden dar mucha información de cuáles son los componentes que están guardados en tu sombra. Incluso una reacción agresiva, violenta, está respondiendo a cuestiones que están escondidas en la sombra. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tema que les traigo en este video, porque muchas veces el conflicto interno es, como les mencionaba, la persona que quiero ser, el ideal de mi ego, versus la sombra. Entonces, cuanto más conciencia ponga sobre esta dinámica, sobre esta lucha interna, entonces mejor va a ser la relación conmigo misma y mejor va a ser la forma en la que interprete todo lo que sucede a mi alrededor y lo que construya. Por otro lado, en mayor o menor medida, si no hago consciente los aspectos de mi sombra, en mayor o menor medida cargar con esta sombra inconsciente va a tener un tinte destructivo, ¿sí? Porque las interpretaciones que yo haga van a estar atravesadas por una sombra que es una sombra completamente subjetiva, distorsionada, influenciada por la cultura, por la religión, por los mandatos familiares. Es decir, no hay una sombra única, universal para todos los seres humanos. No hay una sombra que sea la que tiene la razón de que eso que está en mi sombra es lo que sí está mal, ¿no? Entonces, como es algo subjetivo, es algo distorsionado, es algo que cambia entre las diferentes personas, sin dudas que voy a estar construyendo desde un lugar en el que no me estoy dando cuenta que ese contenido de la sombra no está mal, no es un pecado, no tiene que por qué ser mal visto, no tengo que por qué avergonzarme, no tengo que por qué sentirme mal conmigo mismo por tener ese contenido de sombra. Entonces naturalicemos la envidia, naturalicemos los celos, que naturalizar no significa que sea emocionalmente saludable, pero sí son aspectos humanos. Naturalicemos la ira, naturalicemos el enojo, la bronca, el rencor, naturalicemos aquello que se nos prohibió de formas explícitas o implícitas experimentar como seres humanos, y reconozcamos que son aspectos completamente naturales del ser humano y que al tener conciencia de que están escondidos en nuestra sombra, puedo dejar de reprimirlos. Y entonces ya este nivel de ansiedad que se puede generar baja, porque si la sombra fuera un cofre, pero un cofre que todo el tiempo quiere abrirse
y yo pongo energía para que se mantenga cerrado, acá hay una tensión entre aquello que quiere sentirse libre, no para manifestarse todos los días, pero simplemente para ser visto, para ser validado, para existir. Y yo todo el tiempo lo quiero trabar, quiero que se esconda. Entonces acá hay una lucha interna y acá hay una energía que yo estoy poniendo en tapar aquello que no quiero ver. La sombra es lo que yo mismo no quiero ver y no quiero que los demás lo vean, ¿no? Entonces esto me genera un desgaste energético para lo que es la energía mental y la energía física, y un cierto rango de ansiedad según cada persona y según qué tanto contenido esté guardando en la sombra. Las personas que se restringen mucho más y mucho más su personalidad, ¿no? Que puede pasar muchísimo con las personas que tienen heridas fuertes de rechazo o una herida muy fuerte de humillación. Entonces, cuanto más es lo que yo escondo dentro de este cofre de la sombra, entonces más ansiedad me puede generar y más puede ser la dificultad en identificar quién soy, porque si no estoy reconociendo mi sombra, no me estoy identificando como un individuo completo, porque hay una parte que me está faltando. Sea la sombra, bueno, me está faltando esa parte, que también soy yo. Entonces necesito ver la imagen completa de mí mismo. Y acá tengo un dato muy interesante que se los quería mencionar en este video, que es que tengamos en cuenta que los actos autodestructivos tienen que ver con esta lucha interna entre el ideal de mi ego, que el ideal de mi ego viene por exigencias externas, ¿no? Como mencionamos, religión, cultura, entorno familiar y social, etc. Entonces la lucha entre el ideal del yo, de quién debo ser, esta buena persona que debo ser, y mi sombra. Entonces aparecen actos autodestructivos y los tenemos que tener en cuenta si aparecen en tu vida. Adicciones de cualquier tipo y en cualquier nivel te recomiendo profundizar en este tema. Ahora sí, les voy a contar de qué forma podemos aprovechar a nuestro favor el contenido de la sombra. Y después vamos a ver cómo asimilarla. Y ya con eso concluimos el video. Pero uno de los beneficios que tiene el poder reconocer la sombra, en primer lugar, como les estaba mencionando recién, es el poder reconocernos como individuos. Individuos totales, completos. Porque si no, si yo solamente quiero quedarme con ese aspecto luminoso que creé de mí mismo, ese personaje que armé de mí mismo y lo que incluso desde mi discurso interno quiero creerme de mí mismo, la historia que me cuento de quién soy, entonces hay una parte de mí que siempre lo voy a seguir negando. Y si yo sigo rechazando un aspecto interno mío, en este caso la sombra, hay aspectos externos que también voy a estar rechazando. Voy a rechazar aspectos de las situaciones, de otras personas, de mi entorno laboral, etc. Y la realidad es que no hay mayor paz que la que podés experimentar al aceptarte completamente, incluso con todos los contenidos que haya adentro de tu sombra, naturalizándolos. Y una vez que los identificás, podés usarlo a tu favor, porque entonces si yo reconozco que evidentemente me privo, me limito en el, por ejemplo, mostrarme, y entonces soy más bien una persona que se oculta, que no socializa, que prefiere quedarse para sí mismo, que ojo, puede haber casos en los que sea la parte auténtica de esta persona, que auténticamente esta persona sea así, o puede ser que esta persona tenga una sombra en la que uno de sus contenidos, uno de los componentes le indica que no está bien mostrarse, no está bien llamar la atención, no está bien que las demás personas te vean por quién sos, entonces me escondo, ¿no? Entonces todo depende desde qué lugar viene el aspecto de la personalidad. Si es un aspecto de sombra o es un aspecto auténtico. Recordemos que el contenido de la sombra va a ir cambiando, es completamente subjetivo y distorsionado. Entonces, cuando yo logro verlo, entonces me regalo flexibilidad, porque entonces por momentos quizás entonces elija reservarme más y por momentos elija compartir, abrirme, compartirme con otras personas. Si por ejemplo mi sombra me indica que no está bien decir lo que siento, expresar lo que siento, quizás ni siquiera me permito llorar frente a otras personas porque expresar emociones está mal, según mi sombra inconsciente, entonces quizás al reconocerlo puedo comenzar a proponerme permitirme
el experimentar estas emociones, incluso frente a otras personas. Y ahí empiezo a trabajar un montón de contenido que está relacionado, ¿no? La imagen que los demás pueden tener de mí, qué valor le doy a la imagen que los demás tengan de mí, qué opino, cómo me relaciono con mis emociones, etc. De cada aspecto de la sombra pueden surgir muchísimas informaciones que las pueden trabajar individualmente. Entonces puedo buscar ese balance, en lugar de negar aspectos internos que no dejan de existir. Yo puedo negar la gravedad, pero la gravedad sigue existiendo. Entonces lo mismo pasa con los contenidos de la sombra. Por otro lado, podemos disminuir la ansiedad y la culpa, porque si hay reacciones que surgieron de la sombra y me quedo cargando y procesando esa situación con culpa y no debería haber reaccionado así, y cómo puede ser que haya gritado de esa forma, etc. Por poner cualquier ejemplo, puedo ser más tolerante conmigo mismo, porque entonces puedo reconocer que evidentemente esa reacción nació de la sombra, que la reprimo y cuando sale explota, ¿no? Entonces, en esos casos podemos ser más tolerantes con nosotros mismos al tomar conciencia y sabernos decir que eso fue una clara demostración de que ese aspecto lo estoy reprimiendo, en lugar de aceptarlo, naturalizarlo y trabajarlo desde un lugar empático conmigo mismo. Y por otro lado, empatizar con las demás personas, porque cada persona con la que te estás relacionando, incluso relacionando indirectamente, tienen una sombra y probablemente su sombra sea inconsciente, no la hayan hecho consciente y probablemente estén proyectando su sombra en vos. Entonces, acá viene un punto muy importante del no juzgar y no tomarnos las cosas de forma personal. Entender que cada persona tiene toda una mente inconsciente por dentro que carga un montón de informaciones, y cada persona tiene la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer con esa información que guarda la mente inconsciente. No todos tienen ganas de indagar en su mente inconsciente y eso es válido. Y por otro lado, como les decía, se dice que el primer paso para ingresar a la mente inconsciente es reconocer la sombra. De hecho, los procesos que realizamos en las sesiones privadas tienen que ver justamente con diferentes vías de acceso a la mente inconsciente, en donde en su gran mayoría tienen que ver justamente con conectar con un aspecto de la sombra y generar una transformación. Para asimilar la sombra, Jung propone que siempre va a haber un estadio de negociación en donde se intercalan momentos de aceptación y momentos de negación de los componentes de la sombra. Es decir, podría haber momentos en donde me reconozco y acepto que puedo experimentar envidia y por momentos quizás lo rechazo. Entonces esta negociación podríamos tenderla a que se acerque cada vez más y cada vez más a la completa aceptación, que claro que es un desafío para todos, pero les propongo que sí se embarquen en este desafío porque va a ser muy nutritivo a nivel emocional. Y por otro lado, sí menciona Jung que no hay una técnica concreta para poder asimilar la sombra, pero sí es fundamental poder aceptarla, naturalizarla, reconocerla como un aspecto humano, que es algo que hemos mencionado. Y por otro lado, esto de prestar atención a cuando me pongo a la defensiva, cuando me siento atacado, cuando me siento vulnerado, cuando quizás tengo reacciones espontáneas. Prestar atención al discurso interno, qué es lo que me dice el discurso interno, qué excusas aparecen, qué justificaciones, ¿no? Qué deseos, qué fantasías van apareciendo, porque entonces desde ese lugar voy a poder tener más conocimiento de mí mismo desde un lugar sumamente interno. Y la realidad es que solamente vos estás en contacto directo con tu discurso interno y es muy valioso que tengas la honestidad de poder escucharte. Todos tenemos un discurso interno, sea consciente o inconsciente. En el momento en el que lo empezás a escuchar, a prestar atención, lo estás haciendo consciente y podés detectar qué palabras aparecen, ¿sí? Qué frases, qué creencias aparecen en ese discurso interno. Proponete hacerlo, y si no te sale hacerlo en el día a día, dentro de tus quehaceres diarios, sí te propongo que te regales 15 minutos diarios para prestarte atención. Y si no, hacerlo por medio de la escritura. Y una vez que escribas por lo menos más de 15 minutos, releerlo, ver qué palabras te llaman la atención, qué frases, qué creencias quizás aparecieron escritas
en esa escritura terapéutica. Y por otro lado, una muy buena estrategia que acá me dejé escrita para no olvidármela, es que muchas veces es más fácil reconocer qué es lo que nos gusta de nosotros, es decir, ese ideal del ego que nos exigimos ser. Entonces podemos pensar en el contrario. Si yo me identifico como una persona generosa y me gusta ese aspecto de mí, puedo preguntarme y buscar ejemplos de mi vida, de mi historia, en donde quizás no haya sido generosa, quizás fui tacaña, quizás fui egoísta. Entonces, buscar esos ejemplos para identificarme más con un rasgo más humano mío y para reconocer aquello que quizás me estoy privando. Quizás soy generosa todo el tiempo, o gran parte del tiempo en realidad, porque me estoy privando, estoy reprimiendo un lado interno mío que nunca se me permitió ser, y entonces se acumuló como sombra, que tiene que ver con justamente quizás quedarme algo para mí, quizás no darlo todo y quedarme algo para mí sin considerarme mala persona por hacerlo, ¿no? Entonces este es el balance que vamos buscando y este moldear la personalidad de acuerdo a poder identificar la sombra. Entonces con cada aspecto que notes de vos, que es luminoso, que te hace sentir bien con vos mismo, fíjate cuál es la característica de la personalidad contraria para poder buscar ejemplos y que los puedas tener presentes. Entonces nos vemos a nosotros mismos más humanos, reconocemos aspectos que viven en nosotros y habrá personas en las que aspectos de la sombra aparezcan más seguido y otras menos, pero diferentes aspectos y diferentes personas y diferentes procesos, ¿sí? Entonces sé tolerante con tu proceso, puede ser doloroso, pueden aparecer muchas cuestiones muy profundas que estuvieron guardadas mucho tiempo y que es momento de que salgan a la luz, que salgan a la luz con vos mismo, que puedas ser honesto con vos mismo. Nadie más necesita saber qué es lo que estás viendo en tu interior, en tu discurso interno, pero sí es fundamental que vos seas quien lo ve. Esa es mi recomendación. Entonces en el discurso interno vas a poder ver aspectos luminosos y aspectos de sombra. Sé honesto con vos mismo, hacé el proceso, conocete, descubrite, validate, sé todo aquel adulto que necesitabas tener en tu infancia, porque ahora te podés dar esa versión adulta a vos mismo. En la infancia no, ahora sí. Entonces ponele conciencia a la relación que tenés con vos mismo, ponele conciencia a la vida que estás viviendo y construyendo a cada instante. Y un aspecto fundamental va a ser el conectarte con tu sombra. Espero que este video les haya servido, que les sirva la información, que indaguen bien profundo en su sombra y aprovechen todas las meditaciones guiadas del canal que justamente tienen que ver con poder reprogramar y poder conectar con aspectos de la mente inconsciente. Aprovechen el resto de las informaciones también teóricas y cualquier duda, cualquier comentario que tengan me lo pueden dejar en los comentarios o pueden buscarme en Instagram que les dejo el link en la descripción. Espero que les haya servido, que lo tomen en cuenta para sus procesos y los veo en el próximo video. Les mando un beso.